No se suponía que fuera algo serio. Jamás inicié esto en plan de dejar mi vida de familia, solo era por emoción. ¿Quién no ha sentido algo más por otra persona estando casado? Todos, absolutamente todos. Pero no se supone que debía pasar la línea. Ahora es el mayor arrepentimiento de mi vida. ¿Ustedes que leen estas historias, alguna vez han cometido un error como este? ¿Cómo lidiaron con las consecuencias? ¿Lo resolvieron o se divorciaron? Sé que jodí todo, mandé todos mis años con mi familia a la mierda y eso me está matando. No sé qué más hacer, por eso estoy aquí. Aunque la verdad creo que tengo expectativas muy altas de sus comentarios. Brad, mi esposo, de 45 años, y yo, Kim, de 40, hemos estado casados por 18 años. Tenemos un hijo de 12. Mi esposo y yo nos conocimos cuando un amigo en común nos presentó. Ninguno de los dos buscaba algo serio en ese momento y solo nos estábamos divirtiendo. Sin embargo, formamos una conexión y nos hicimos exclusivos. Nuestros inicios no han estado libres de problemas y conflictos. Es más, en algún momento pensé que no duraríamos, pero superamos esas situaciones y después de no mucho, nos casamos. Después de salir durante 2 años finalmente nos unimos. Mi esposo es ingeniero de software en una compañía muy grande y conocida, yo trabajo en el departamento de ventas de una compañía de seguros. Nuestra vida familiar iba bien, lo teníamos todo. Haciendo un ejercicio de mirar atrás, reconozco que lo que teníamos era mejor que lo que muchos matrimonios promedio tienen, y eso me causa ansiedad y me está destruyendo por dentro. He querido dejar mi trabajo y correr a buscar a mi esposo y pedirle una vez más que recapacite y me dé una oportunidad. Siento el impulso de salir corriendo, quiero tirarme al mar y hundirme en el fondo. Todo comenzó hace 5 meses. Mi esposo había recibido una promoción en el trabajo. Su vida cambió completamente. Le dieron muchas responsabilidades. En el puesto estuvo un hombre que dejó el trabajo por indicación médica, así que ya pueden imaginarse cómo estaba mi esposo. El primer día al volver se encerró en su estudio sin decir palabra alguna. Los días siguientes lo veía estresado, muy preocupado, distraído con mi hijo y conmigo. Ese maldito sentimiento, o no sé qué es de los hombres de responder que están bien, cuando no lo están. ¿Por qué lo hacen? Si mi esposo me hubiera permitido saber en su momento de sus preocupaciones, yo hubiera hecho algo para aliviarlo. No lo sé. No quiero justificarme, no lo tomen así. Yo ya entendí que no hay justificación para mi comportamiento. Mis acciones no tienen excusa. Lo sé bien. No me maltraten en los comentarios con esto, por favor. Él empezó a llegar a casa cansado, ya no jugaba con mi hijo, ni hablaba conmigo, solo lo necesario y se echaba a dormir. Pensé en darle tiempo, quise ser más comprensiva con sus asuntos. Le pregunté varias veces cómo estaba el trabajo, si tenía alguna preocupación. Su respuesta siempre era, todo está bien, no hay problema. Era obvio que las cosas en su trabajo no estaban bien, pero él no decía un carajo sobre eso. Pasaron 15 días. Intenté abordar el tema otra vez, y ahora sí me dijo que lo estaban presionando para tener mejores resultados que su antecesor. El problema era que hablarlo no solucionaría nada. Él debía cumplir con las expectativas que sus jefes más próximos tenían de él y su equipo, y por ahora el equipo no terminaba de encajar y los resultados no se estaban dando bien del todo, y eso le preocupaba, porque podía ser despedido. Ok, ahora pueden decir que soy la maldita de la historia. Por mucho tiempo no quise reconocer esto, pero ya puedo hacerlo. Debí estar más unida a él en ese momento. Ahora no pueden tener idea de cuánto lo lamento. Lo dejé solo después de eso. Él estaba preocupado de perder lo que ya teníamos. Actualmente hay miles de jóvenes buscando puestos como el que mi esposo tenía. Hay tantas cosas que decidí pasar por alto. Con el paso de los días, su estrés aumentó. Él necesitaba tomar pastillas para combatir eso. Empezó a perder peso, sus deseos de tener intimidad bajaron mucho. Dejamos de tener intimidad y cuando lo hacíamos se cansaba rápido y se dormía. Su comportamiento me irritaba. Para no ser afectada por su comportamiento, comencé a centrarme en el trabajo. Pasamos 3 meses en esta situación, yo estaba harta de estar así, pero no busqué una solución. Para el 4.º mes las cosas mejoraron un poco.
Todavía estaba un poco lejos de ser como antes, pero era un salvavidas. Mi esposo empezó a poner de su parte para mejorar nuestra comunicación, pero seguía sin ser tan abierto con lo que pasaba en su trabajo. Yo dejé de insistirle con ese tema. Recientemente en mi trabajo también hubo algunos cambios. Yo tenía un buen récord de ventas, eso hizo que me asignaran nuevos clientes y que dejara a los antiguos. Y si es lo que se están imaginando, el viejo cliché del cliente nuevo que se convierte en amante. Sí, eso pasó y seguirá pasando hasta el fin de los siglos. Amén. Tal vez para ti, amigo lector de Reddit, esta historia sea algo que ya has leído, pero te digo que para mi esposo y mi hijo es la primera vez que lo tienen que vivir. Había un cliente que mi empresa quería firmar y yo debía hacer todo lo posible para que firmara con nosotros. Me prometieron una promoción y beneficios si lo lograba. Pensé que si yo lograba esto, mi familia estaría bien, si mi esposo perdía el trabajo, yo sería la salvadora. En fin, todo dependía de este cliente. Su nombre es Rob y tiene 48 años. Rob tenía una empresa tecnológica que estaba en crecimiento y si obtenía el seguro de salud corporativo de nuestra compañía, sería un gran trato para nosotros. Yo era responsable de ponerme en contacto con Rob y explicarle todo lo que necesitaba saber. Mi jefe me había dicho que no dejara ninguna piedra sin mover y que hiciera todo lo necesario para conseguir la cuenta de Rob. Entendí su desesperación. Además, como ya dije, si yo lo conseguía estaríamos seguros si mi esposo no lograba quedarse en el puesto. El mercado de seguros estaba muy bajo en ese momento y necesitábamos todos los clientes que pudiéramos para mantenernos en la industria. Por eso hicieron los cambios y también los despidos que hicieron. Mi jefe me dijo que, en lugar de ser completamente profesional, debería ser amigable con Rob. De esa manera podríamos ganarnos su confianza. Yo ya lo sabía. Esa era una táctica de ventas que se usaba solo con determinados potenciales clientes. Dejé de ser muy profesional y rígida con Rob. De vuelta a mi matrimonio. Traté de no frustrarme más con el comportamiento de mi esposo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Lo mismo sucedía una y otra vez. Me enojé tanto que un día le pregunté directamente si había alguna forma de mejorar lo que pedían sus jefes o era algo imposible de cumplir. Ya han pasado 4 meses y lo único que tenemos es más dinero, pero tú estás estresado todavía. Y esas pastillas no me ayudan a mí cuando quiero estar contigo. O tal vez ya no te sientes atraído por mí. Me dijo que no era nada de eso, que solo era el estrés del trabajo. Le creí y no inicié nada en el dormitorio después de eso. Él dejó las pastillas y trataba de estar más presente, aunque se le veía cansado y estresado. Ahora él buscaba tener intimidad y se veía que hacía lo imposible por estar a la altura. Era una mejora, pero no me parecía algo que resaltar. Yo me puse en lugar de víctima. A mí también me habían dado más trabajo y de mí dependían muchas responsabilidades y no estaba agobiada como mi esposo con el trabajo. Ok, hombres, ya lo sé, son cosas diferentes, los hombres y mujeres somos diferentes. No es necesario que me lo recuerden ahora en sus comentarios, porque ya lo sé. Empecé a poner toda mi atención en el trabajo. Lo que dio paso a mi estupidez fue que nuestro hijo había ido al campamento de verano por 8 semanas. Mi esposo y yo lo visitaríamos algunas veces y llamaríamos para saber cómo estaba. Así que no me sentía con ganas de ir a casa después del trabajo, ya que estaría vacía. Anteriormente, cuando nuestro hijo no estaba en casa y teníamos tiempo a solas, era nuestro tiempo lleno de pasión e intimidad, pero ahora con el trabajo de mi esposo y el mío, las cosas cambiaron. Ok, otra vez no es una justificación. Mi primera reunión con Rob fue en su oficina. Me sorprendió lo bonita que era. Esa misma tarde me dijo, te invito a cenar y conversamos los beneficios. Está bien, Kim. Rob es un tipo en forma, juega golf y viaja mucho. Es divorciado sin hijos. Es un hombre de pelo y barba gris. Impresiona a cualquiera. Yo esperaba encontrar a un tipo con lentes y amante de las computadoras. Mierda, si es como piensan, me impresioné mucho. No era muy atractivo de rostro, pero la personalidad despreocupada por algunos asuntos lo hacía ver más relajado. Hay muchas formalidades y procedimientos sobre el seguro de salud corporativo, por lo que nos reunimos para discutir todo eso durante la comida 2 días después. Traté de mantener un equilibrio entre lo profesional y lo amigable con él,
pero fallé estrepitosamente en eso. En el almuerzo que tuve con él y en un café que tomamos una tarde al día siguiente, él decía algo que sonaba a coqueteo, pero era de una manera muy sutil. Pero luego lo dejaba pasar. Sabía que estaba soltero ahora, pero pensé que solo estaba siendo amigable y yo lo estaba tomando en el sentido equivocado. Para la semana siguiente dejé de tener pensamientos conflictivos hacia mi esposo. Solo hablábamos de las cosas que hacían falta y nada más. Esa noche él dijo que había pedido unas horas para el día de mañana para ir a ver a nuestro hijo en el campamento. Dios, lo había olvidado. Rápidamente, le dije que de eso quería hablarle. Esta ocasión no podría ir porque tenía una reunión importante con una clienta y que podríamos perder esa cuenta si no estaba ahí. Mi esposo lo entendió. Yo, por impulso de culpabilidad, le dije que quería intimidad. Al día siguiente, yo tenía la que sería la última cita de trabajo con Rob. Estaba muy asustada porque aún él no me había dicho si firmaría con nosotros. Era mi última oportunidad. Esta vez tenía que ir con todo. Me puse un escote que no tenía nada que ver con el trabajo. Ok, reconozco que lo hice para impresionarlo. Quería que me notara. Quería su validación, su aprobación, una mirada a mi cuerpo de él. No tienen idea de lo difícil que ha sido reconocer esto, pero es la verdad. Si tu mujer se viste así es porque quiere la validación de alguien del sexo opuesto. Llegué a mi cita y comencé a hablar sobre el trabajo o algo más, y luego él comenzó a mirarme a la cara, pero luego vi cómo su mirada bajaba. Realmente disfruté la forma en que me miraba. Me hacía sentir muy bien. Sabía que estaba mal disfrutar de la atención de otros hombres cuando estaba casada, pero ¿quién no ha sentido eso alguna vez? Aún en pareja buscamos la atención de hombres que son superiores a nuestras parejas. Ahora lo sé, pero otra vez lo digo, esa no es una justificación. La cena acabó con Rob firmando la primera ronda de contratos y ahora él hablaría directamente con mis jefes. Para los demás papeles, me despedí de Rob con un sentimiento muy extraño, no quería que la cena acabara, yo quería su mirada en mi escote, quería seguir hablando con él, ¿me sentía bien? Quería seguir escuchando su risa, ver sus ojos. Después de meses estaba siendo apreciada por alguien, eso sentí esa noche, me despedí con rabia esa noche. Quería algo más de él, ya para que negar que hubiera hecho lo que sea que él me pidiera, no quiero mentir más. Ya no, ustedes no me conocen y jamás lo harán, así que puedo ser y debo ser sincera, y digo que quería tener algo más con Rob, quería ir más allá de lo laboral. Lo deseaba, pero él me demostró que no me deseaba a mí, eso me dolió. No me di el alcance de lo que deseaba. Di vueltas en mi auto antes de llegar a hacer la cena, me calmé finalmente pero me fui frustrada a mi casa, esa noche todo perdió sabor y color. Estaba tan dolida de que Rob no me haya propuesto algo más como me imaginé que lo haría. No me importó que mi esposo notara mi frustración. Estuve más distante de él, Brad mostró un video de mi hijo saludándome, solo dije que le grabaría un mensaje y me fui a dormir. Mi esposo hizo la pregunta que todo esposo hace, ¿te sientes bien, amor? No le contesté, no tenía la más mínima gana de hacerlo, pero aún así cuando volvió a preguntar le respondí, sí, es solo que la firma aún no se ha dado y estoy un poco preocupada. Luego de eso grabé un saludo para mi hijo y lo mandé a la encargada del campamento para que se lo mostrara. No tuve acción esa noche con mi esposo, yo solo quería dormir y pensar en Rob. Al día siguiente, ya estaba mejor y decidí dejar el tema Rob de lado y seguir con mi rutina. Mi vida volvía poco a poco a la normalidad, mi esposo estaba más relajado, me contó que a su equipo había llegado una mujer de 39 años, que estaba aportando buenas ideas y que encajó bien en el equipo, y él también ya había conseguido mejorar el rendimiento de su área. Durante la semana él habló de la maravilla de empleada que se había sumado al equipo y que las cosas mejoraban con ella. En ese momento no importó, yo veía a mi esposo y lo comparaba con Rob y me decía a mí misma, solo yo podría estar con Brad, no creo que esa mujer lo vea de otra manera, no lo creo. En el equipo de Brad planeaban celebrar el cumpleaños de uno de los chicos nuevos el fin de semana, lo que originalmente sería una celebración pequeña en la oficina, se convirtió en una fiesta en la casa de una de las trabajadoras, y eso gracias a la sugerencia la mujer nueva, claro está. No tenía muchas ganas de ir, pero tenía mucha curiosidad por saber cómo era la mujer nueva, la maravilla del equipo Jen, no olviden su nombre, porque lo escucharán más adelante. Mi esposo me presentó al equipo, todos gente agradable. Jen estaba en la cocina, luego ella sale al jardín donde era la fiesta,
mi esposo me presentó con ella, es una mujer agradable, ella dijo que era muy afortunada de trabajar con un jefe como mi esposo, y que estaba agradecida de que él la hubiera escogido para formar parte de su equipo. Nos sentamos a tomar un refresco y me contó parte de su vida, sin que yo le preguntara. Brad me dejó con ella y se fue por unas cervezas. Jen estaba separada y tenía una hija de 13 años. Esa noche noté que ella buscaba mucho a mi esposo, siempre para darle un refresco, comida, un trago, también me servía, pero parecía que la habían contratado para ser camarera. Le increpé a mi esposo, el por qué ella lo atendía tanto. Obvio él se sorprendió y solo dijo que Jen buscaba ser amable nada más. Lo que me molestaba de Jen es que era encantadora. No puedo decir que ella miraba de manera excesiva a Brad, ella era amable con todos. No tiene un físico de gimnasio pero su cuerpo es proporcionado, supongo que fue bendecida por la genética. Había un chico que no le quitaba los ojos de encima. Este muchacho intentaría durante casi toda la fiesta entablar conversación con ella, pero Jen lo evitó. Luego Jen hablaría con mi esposo sobre eso y mi esposo habló con el chico y este se retiró de la fiesta. Le pregunté qué había pasado con ese muchacho, mi esposo dijo que no permitía esa conducta en su equipo. Para terminar de la peor forma la noche, mi esposo me dijo que dejaríamos a Jen en su casa, ya que nos quedaba de pasada. No había forma de oponerme sin quedar como una ridícula celosa. Durante el camino Jen habló de su hija, que estaba entrando a la etapa de la adolescencia y lo complicada que es esa etapa en los niños. Mi esposo le hacía preguntas sobre la crianza de los hijos, luego reían contando cosas de sus adolescencias. Yo no colaboraba mucho con la conversación porque quería ver qué tan cercanos eran. Como ya dije antes, quiero ser sincera, no vi nada malo, yo también actúo igual con algún colega mío, pero ustedes saben cómo somos las mujeres que ocultamos algo. Me despedí de Jen con una sonrisa hipócrita y luego le hice un escándalo a mi esposo mientras conducía. La verdad era que yo necesitaba desfogar toda mi frustración por lo de Rob, y esa fue la oportunidad perfecta. Acusé a mi esposo de no decirme cómo era ella físicamente, lo acusé de haberme ignorado toda la noche por estar pendiente de Jen. Luego lloré y me victimicé, dije que trabajó muy duro para mantener nuestras condiciones de vida porque, si a él lo despedían, no quería que mi hijo pasara hambre. Exageré todo, yo solo quería llorar y desfogarme. Antes de llegar a casa me calmé, y antes de que subamos a la habitación, tomé a mi esposo y lo besé. Luego lo hicimos en la sala y lo disfruté mucho. No sé qué me pasó, creo que botar todo lo que tenía en mí me alivió. Al día siguiente estaba como nueva, hice un recuento de las cosas que pasaban en mi vida. Con mi esposo las cosas mejoraban, su trabajo estaba encaminado, conseguí la cuenta y mi hijo volvería en 4 semanas, todo parecía que se arreglaba. Pero, como pasa en las novelas baratas de televisión, Rob volvió. El día miércoles sin previo aviso, Rob se apareció en las oficinas de la empresa para cerrar algunas cosas pendientes y hacer una visita a la empresa que llevaría sus seguros corporativos. Yo estaba en mi oficina revisando unos papeles, cuando mi jefe toca la puerta y yo le digo adelante, entra él y luego Rob. Fue una sorpresa verlo, me saludaron, yo estaba sin reacción, hablamos un par de minutos y luego Rob antes de irse me dice, almuerzo a las 2, te llamo. Ok, le dije. Solo seguí trabajando y sonriendo por momentos por la sorpresa. Cuando me recuperé de la impresión mi corazón latió fuerte, me puse nerviosa, estaba vestida como para mi oficina, no había escote ni nada. Ok, cuando a alguien nos interesa tratamos de llamar su atención con lo que tengamos, aun así seamos casadas o con novio, nos gusta la atención, es mejor que los hombres lo sepan de una vez. Si nos maquillamos, no es para el esposo, si no nos maquillaríamos solo cuando él está en casa, nos ponemos bonitas no solo para ellos, si no estaríamos bien arregladas en casa, pero no es así. No me justifico, no quiero quedar como la víctima, pero somos así, es la realidad y quien diga que no, pues es la reina de la hipocresía. Dieron la 1:30, me alisté lo mejor que pude en mi oficina, me quité el chaleco de vestir y quedé en blusa. Rob me llamó cerca de 10 minutos para las 2 de la tarde. Al salir desabroché un botón de mi blusa. Antes de salir, en mi oficina pensé en mi esposo, casi me detengo y cancelo el almuerzo porque yo sabía a lo que iba. Yo quería que Rob me dijera que quería ir a un hotel conmigo, o quería hacerlo en su auto. Maldición en verdad, aquí no hay excusa de, no sé qué pasó, o solo pasó y no sé qué hacer. Yo sabía a lo que iba, yo sabía lo que quería de Rob. Pensé en que mi esposo no se lo merecía, menos ahora que las cosas estaban casi como antes. Tuve una lucha titánica en mi mente. Pensé, pero si solo es una costón y nada más. ¿Qué puede pasar? No será nada serio, me repetí. Además no se puede tener nada serio con Rob porque él es como es,
y yo tengo un hijo. Pero mi esposo parece que oculta algo con Jen, maldita Jen. Busqué excusas en mi mente, para salir a ver a Rob, di vueltas en mi oficina. Luego me dije, mi esposo no ha sido muy claro con el tema Jen, yo estoy segura de que algo pasará entre ellos, lo presiento, tal vez Rob pueda darme su opinión al respecto, necesito la opinión de un hombre como él, esa fue la excusa perfecta, mi esposo parece que tiene una amante en su trabajo y necesito consejo. Rob me llamó y me dijo estaba en el estacionamiento, mi corazón parecía explotar, pero aún así, bajé. Él abrió la puerta de su auto, eso es algo que mi esposo ya había dejado de hacer, a las mujeres nos hace sentir apreciadas ese tipo de detalles. Además, él se había vestido elegante, se había tomado el tiempo de cambiarse para el almuerzo, se le veía tan confiado y seguro, olía muy bien. Hombres ya saben que esos detalles importan, cada detalle hacía que me sintiera más cómoda con él. La charla en su auto fue divertida, no me preguntó a dónde quería ir, sino que me llevó a un restaurante que le encantaba, ese es otro detalle más que me importaba, que él lideraba la conversación y todo lo demás, la comida era buena, muy buena en realidad. Me olvidé de los temas en mi cabeza, de mi casa, mi esposo, mi trabajo y de Jen. Rob contaba anécdotas entretenidas, luego me tocó el turno a mí. No me quedó más que inventar viajes y situaciones falsas, solo para causarle una buena impresión, luego de un rato él pone su mano sobre la mía y dice, te ves hermosa Kim, perdón si no te lo había dicho antes. Solo imagínense lo que causó en mí que él me dijera eso. Terminamos el almuerzo, subimos a su auto. Hablamos un poco, luego él dijo. Que no quería volver a su trabajo, tú tampoco quieres ir a tu oficina, ¿verdad? No, le dije. Él condujo a su apartamento, que estaba cerca del restaurante. Ok, no entraré en detalles de lo que hicimos, solo diré que le fui infiel a mi esposo, cuando terminamos el acto, cuando todas esas ganas que tenía de que Rob me tomara, habían sido satisfechas, es como si los pensamientos que sí importaban volvieran a mi mente para acusarme conmigo misma. Me metí al baño con mi ropa, me senté en el baño y tapé mi rostro. Era primeriza en esto de la infidelidad, sentí vergüenza de mí misma. No podía ver ni los mensajes de mi esposo, pero recordaba, el último mensaje que me envió hace unas horas, empecé a temblar y sentir náuseas, hasta ese momento todo había sido una avalancha de emociones y excitación, pero esas ganas ya habían sido satisfechas. ¿Qué estoy haciendo? Por Dios, me dije, lloré y comencé a vestirme, salí del baño, Rob ya había despertado y me vio llorosa, cuando él se levantó quise salir corriendo de su departamento. Él me sujetó de la cintura y dijo, hey, tranquila, así es la primera vez, no te sientas mal, tranquila, respira, no has hecho nada malo, lo que compartimos es puramente físico. No hay emociones profundas ni compromisos. ¿Entiendes eso, Kim? No hay sentimientos de por medio, solo es físico, esto no es nada serio, yo quería estar contigo y tú también, eso es todo. Somos adultos. A veces, las conexiones físicas simplemente ocurren, nos pasó a nosotros, pero eso no significa que debamos complicarlo con sentimientos. Esto es solo un escape, una distracción. Esto fue un error, ¿qué hago si Brad me descubre? Dije. Kim, no somos responsables de las decisiones de los demás. Tu esposo no necesita saber esto. Manténlo en secreto y sigue con tu vida. Esto que acaba de pasar es solo una parte de tu vida. Tu esposo es tu vida real, tu compromiso. Yo soy solo un escape momentáneo. No te ates emocionalmente a mí. Tienes razón, Rob. Pero no puedo dejar de pensar que esto fue un error. No sé cómo enfrentaré a mi esposo ahora. Kim, mantén esto en secreto y sigue adelante. Lo hecho está, no podemos cambiar el pasado. No sé si este discurso Rob ya se lo tenía aprendido, pero era justo lo que quería escuchar por el momento. Estúpidamente, me sentí más tranquila, él me llevó otra vez a la cama y dormí en sus brazos. Le dije a Rob que me dejara cerca de mi trabajo para recoger mi auto, él dijo que le escribiera al llegar a mi casa. Mi esposo llega cerca de las 8 de la noche, 9 a veces, yo debía estar en casa preparando la cena, ayudando a mi hijo con las tareas y haciendo demás cosas de la casa. En cambio, estaba sentada en un café a 3 cuadras de mi casa. Antes de hacerlo parecía buena idea, el peso de la culpa es algo que no se puede controlar, no podía dejar de sentir miedo y culpa,
se supone que me casé y prometí ser solo de mi esposo, pero dejé que otro hombre estuviera conmigo. Yo quise que esto pasara, me gustó, como todo lo prohibido le gusta a la gente, pero ahora sentía una carga muy pesada además de vergüenza, recién tomé conciencia de lo que podía perder si no lograba controlarme. Amaba a mi esposo. Hemos compartido tantos momentos, tantos sueños cumplidos, sentí ganas de llorar con todas mis fuerzas. Quiero cortar este momento con esto. Mi infidelidad no comenzó cuando me acosté con Rob sino mucho antes. Esto me lo hizo ver la terapeuta. Cuando me puse ese escote, ya estaba traicionando la confianza y la promesa de amor y fidelidad. Miré mi anillo de casada y pensé, mi esposo merece más. Merece a alguien que lo respete, que lo ame. Me levanté y fui a un restaurante a pedir comida para llevar, la comida favorita de mi esposo, y también compré su vino favorito. Lo esperé en la casa, ya cambiada. Antes me di una ducha con agua caliente. Los minutos pasaban y me ponía más nerviosa, más intranquila, al punto de sentirme mal del estómago. Me fui al baño y en esos minutos mi esposo llegó. Dios, no saben lo difícil que fue salir del baño y verlo. Me imaginé que él sabía la verdad, casi me desmayo de solo pensarlo. En serio, pensé que perdería la conciencia. Cuando salí del baño, él me dijo, «Hola, amor. ¿Te ves pálida, te sientes mal?» Cuando dijo la palabra «mal», sentí un impulso de vomitar. Corrí al baño y vomité lo que había almorzado. Mi esposo me trajo toallas y me llevó a la mesa. Me senté y lloré recostada a él. Me sentía terriblemente mal, al punto de no poder verlo a la cara. Con mucho esfuerzo, levanté mi mirada. Por Dios, aún me duele recordar eso. Lo vi preocupado. Le dije que había comido algo que me sentó muy mal, pero que ya había tomado pastillas. «Ok», me dijo él. «Vamos a la habitación». «No», le dije, «he pedido tu comida favorita y el vino que te gusta». Él dijo, «No, vamos a que descanses, luego comeré algo». Subimos a la habitación y me recosté. Él me abrazó. Me sentía tan culpable, triste. Cerré mis ojos y me quedé dormida. Al despertar, él no estaba. Lo escuché en la cocina. La culpa, el remordimiento, el miedo a que me descubriera mi esposo o que supiera lo que hice, la ansiedad, la angustia emocional, todo eso superaba por mucho la emoción de la aventura. Eso sin tener en cuenta que estaba por perder a mi familia, mi casa y mi vida. En serio, no vale la pena, para nada. El precio que se paga por unas horas de placer es muy alto. Al día siguiente, me sentí mejor. Hice la promesa de que no volvería a pasar, que me dedicaría a mi familia y a mi esposo, que sería la mejor esposa, las mismas promesas que solemos hacer los infieles. A la noche siguiente, tuve intimidad con mi esposo. Ahora que hago la comparación, Rob no era mejor que mi esposo, tal vez un poco, pero lo que no había con mi esposo era ese sentimiento de lo prohibido, la emoción que genera en una mujer tener algo con un hombre despreocupado como Rob. Pero no puedo anteponer esto que sentía con Rob por sobre mi familia. Los siguientes días fueron de complacer a mi esposo. Ignoro cómo esto no despertó sospechas en él, ya que era muy obvio que lo que hacía, lo hacía por culpa, por remordimiento. Pero al cabo de una semana, esta culpa se disipó un poco y la emoción de esa tarde con Rob volvía poco a poco. 2 semanas para que mi hijo volviera del campamento. Estaba en mi trabajo, sin pensarlo, le escribí a Rob, «Hola, ¿cómo estás?». La respuesta demoró en llegar, pero llegó, en un almuerzo con una colega. ¿Saben ustedes lo que sentí? Ya él me había dicho que solo era físico lo que había entre nosotros. Es imposible para una primeriza como yo no tener celos. «Ok, disfruta tu almuerzo, Rob». La respuesta de él llegó después de media hora, «Te veo a las 6, preciosa». Bueno, para hacer corta esta parte, volví a engañar a mi esposo con Rob en su auto, luego de decirle que jamás lo había hecho en un auto. Luego de eso, 3 días más lo volvimos a hacer, en su departamento. Ok, ahora viene la parte final. Mi hijo volvió del campamento, mi rutina estaba hecha antes de conocer a Rob, pero ahora con él debía hacer algunos ajustes. Pero como todo infiel, el miedo a ser descubierta siempre estaba ahí. Mis ganas de tener intimidad con mi esposo bajaron, dejé de hacer cosas por él, me descuidé un poco de mi casa y de mi hijo. Además,
Llegaba tarde a casa en algunas ocasiones y no recordaba la excusa que había dicho la última vez. Esto, creo yo, fue lo que despertó en mi esposo la duda. No recordaba que ya le había dicho que los ejecutivos habían hecho una reunión para darme un ascenso, esa excusa ya la había dicho antes. Lo supe por la cara de mi esposo cuando se lo dije, la falta de emoción al decirle que me habían ascendido le hizo ver que algo estaba pasando. Yo me di cuenta de que estaba fallando en mis obligaciones y empecé a tener más cuidado. Borré mensajes a tiempo. Esa misma noche, mi esposo revisó mi celular. Me di cuenta porque, donde lo dejé luego de borrar y archivar el contacto de Rob, yo lo dejé en mi mesita de noche para que Brad no viera que estoy pendiente de mi celular. Cuando lo busqué, mi móvil estaba en mi cama. Dios mío, él sabe algo, dije para mí misma. En la madrugada, cuando él estaba durmiendo, le envié un mensaje a Rob diciéndole que no me escribiera para nada, que mejor era dejar las cosas así como estaban. Esto me duró 3 semanas. Cuando todo parecía que estaba calmado, mi esposo estaba actuando con normalidad. Yo ya no descuidaba nada de mi casa. Llamé a Rob, pensé que tenía todo controlado. Lo que no tomé en cuenta era que había desarrollado sentimientos por él. A pesar de que ya sabía que lo nuestro era algo físico, yo me había enamorado de él. Lo llamé para encontrarnos nuevamente. Aquí es la parte que no tomé en cuenta, mi esposo cambió otra vez. Se veía más estresado por el trabajo, nuestra cama se enfrió otra vez. Pensé que era el trabajo. Quería estar segura, así que se lo pregunté. Él dijo que Jen había renunciado y no encontraban reemplazo para ella. Le dije que lo lamentaba, que esperaba que las cosas se arreglaran. Traté de iniciar las acciones con mi esposo en la cama, pero me rechazó, estoy muy cansado, Kim. Ok, dije, no hay problema. Luego de 2 días, él me dijo que debía ir de viaje una semana a la oficina principal de la empresa porque debían hacerles unas pruebas de aptitud y también reclutar nuevo personal, además de asistir a conferencias. Sin Jen en el camino, estaba tranquila. Le dije que lo extrañaría mucho, lo que me hizo sentir como una hipócrita y fingida. Se iría después de que yo me hubiera ido al trabajo y nuestro hijo a la escuela. Durante esos días, él solo me escribió 4 veces, y sus mensajes eran simples. Yo supuse que las cosas no estaban bien allá. Le di ánimos y le dije que lo amaba y lo esperaba aquí. Durante la semana le envié audios, sus respuestas fueron cortas. Después de 6 días, él regresó cuando yo no estaba en casa. Yo lo esperaba un día después. Recogió a nuestro hijo del colegio y habló con él. Por la tarde, me envió un mensaje y dijo, quiero hablar contigo en el café cerca de casa. La forma en que me escribió me hizo pensar que las cosas en la empresa habían acabado muy mal. Ok, amor, estate tranquilo, yo voy para allá. Supuse que lo habían despedido, pero, ¿por qué en un café y no en la casa? Seguro no quiere que le haga un escándalo, pensé. Debo ser comprensiva con él, me dije. Al llegar al café, él estaba con lentes oscuros y un tipo a su lado. Traté de saludarlo con un beso, pero el tipo se interpuso. Señora Kim, soy el licenciado tal, por favor tome asiento. No estaba para nada preparada para esto. Sí, amigo lector, seguro estás feliz de que haya llegado a esta parte. Sentí mareos, me sujeté de la silla y dije, Brad, ¿qué pasa? ¿Quién es este hombre? Tome asiento, por favor, señora, dijo el tipo, dándome una carpeta que tenía en su mano, mientras Brad miraba por la ventana. Abrí la carpeta y lo que vi fueron fotos mías con Rob en su auto, entrando a su departamento, besándonos en el auto, yo encima de Rob en el auto, besos en el restaurante. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Brad también estaba llorando, pero sus lentes cubrían sus ojos. Tiré las fotos al piso y le dije a mi esposo, Brad, amor, esto no significa nada. Esto no significa nada. ¿Por qué los infieles decimos eso siempre? Yo lo puedo explicar. Tomé su mano. Él lloraba, pero no había ruido. No dijo nada, absolutamente nada. Eso es todo, señora. Por las leyes del condado, llevaremos este proceso como divorcio por culpa. Deberá abandonar la casa y buscar un lugar donde vivir y recibir con comodidad a su hijo cuando el juez fije los días que tendrá usted con él. Busque un abogado y revise los términos del divorcio. Mi número está abajo.
Llámeme por cualquier tema con respecto a los términos. El señor Brad se reserva su derecho de hacer cualquier comentario. Brad, escúchame por favor. El abogado se puso deliberadamente entre él y yo. Salí tras mi esposo, intenté sujetarlo de la chaqueta, él quitó mi mano con brusquedad, subió al auto del abogado y se fue. Volví a recoger mi cartera. Un mozo había recogido las fotos y los papeles. Él dijo, lo siento mucho, señora. Tomé las cosas y me fui a la casa, pensando encontrar a mi hijo y a Brad, pero ninguno de los dos estaba. Llamé al colegio y me dijeron que Brad lo había recogido temprano. Llamé a mi esposo para preguntar por mi hijo. Mi hijo fue quien contestó. Me dijo que su padre lo traería en 2 horas, que estaban cenando. Le pedí que me pasara con su padre, pero me colgó el teléfono. El abogado dijo que yo debía abandonar la casa y mencionó algo como divorcio por culpa. En ese momento no supe qué significaba eso, pero al día siguiente hablé con un abogado y él me explicó que, básicamente se basa en una falta grave cometida por uno de los cónyuges, hacia los deberes y obligaciones matrimoniales, y que por las leyes del condado podríamos ir a juicio. Mientras yo trataba de hablar con Brad y arreglar las cosas, si perdíamos, yo debería abandonar la casa y pagarle a Brad por daños morales y emocionales. Cuando mi hijo llegó a casa, corrí a la puerta para hablar con Brad, pero él ya estaba saliendo con su auto. Mi hijo había corrido a su habitación. Intenté hablar con él. Mi esposo no le había dicho realmente lo que yo había hecho, pero le dijo que me preguntara. Mi hijo me preguntó, ¿qué has hecho, mamá? ¿Por qué mi papá se ha ido de la casa? Este tipo de cosas no hay cómo explicarlas, solo puedes decir cualquier cosa para romper el hielo y luego tratar de ver qué tanto sabe del tema o cómo le afectaba lo que le decías. Hijo, mamá se equivocó en algunas cosas, ¿sabes? Ahora papá debe pensar algunas cosas. Yo voy a arreglar esto. Mi hijo empezó a lagrimear, luego lloró. Una parte de mí murió esa noche. Verlo llorar con tanto dolor mientras me miraba a los ojos es una imagen que jamás podré borrar de mi mente. Le prometí que todo estaría bien y lo abracé. Luego lo llevé, lo arropé y lo dejé dormir. Llamé a Rob para ver si él podría ayudarme de alguna forma. Él dijo, lo siento mucho, pero cuando decides probar salir de la cama de tu esposo, debes estar preparada para asumir las consecuencias. Solo te puedo ofrecer a mi abogado y una cama de consuelo. Decliné su oferta de la cama. Le dije que ahora ni más tarde se volvería a repetir lo nuestro. Él dijo que lo entendía, me deseó suerte y colgó. Al día siguiente, visité a un abogado de mi familia y ya saben lo que me dijo. Fuimos a juicio. Mi hijo estaba pasándola muy mal, no se acostumbraba a estar en el departamento de su padre y en la casa, lloraba y odiaba estar así. Alargar el juicio era solo hacer sufrir a mi hijo. Le mandé un mensaje de voz a Brad luego de llamarlo 20 veces y que él no respondiera. Lloré, le pedí perdón por vez número 1000, lo siento mucho, Brad, no hay palabras para describir cómo me siento. Nuestro hijo sufre mucho con esto y tú y yo sabemos que no acabará hasta que un juez lo diga. Ya no quiero seguir con el juicio. Acepto tus términos. Mañana empezaré a buscar un departamento y cuando me vaya, tú podrás regresar a la casa. No vi que lo había escuchado. Me derrumbé en mi cama. ¿Dónde quedó toda esa emoción de estar con Rob? Al día siguiente, el abogado de Brad llamó al mío. Brad renunció a algunas cosas voluntariamente, como la pensión y el pago por daños, solo quería que me fuera de la casa. Él obtendría los fines de semana y 2 días más. Yo obtuve 3, los primeros días de la semana. Nos reunimos en las afueras de un café de abogados. Él estaba más delgado. Después de 3 meses y 20 días de no verlo, mi corazón latió como la primera vez que nos besamos. Esta vez yo llevaba lentes oscuros. Brad se veía muy bien. La forma en que estaba vestido me hacía suponer que alguien más estaba ayudándolo. Brad es hijo único y sus padres viven en otro estado. ¿Algún amigo o amiga?, pensé. Intenté hablar con Brad antes de firmar los papeles. Brad, en serio lamento mucho esto. Yo sé que no nos casamos para terminar así. Yo quiero que sepas que te entiendo y sé cómo te debes estar sintiendo. El abogado de Brad me iba a cortar, pero Brad dejó que continuara. Brad, quiero que sepas que te amo.
Casi suelto la misma estupidez que dije la primera vez, pero decidí mejor callarme. Un silencio mientras esperaban que firmara. Mi abogado me dice, señora Kim, firme de una vez antes de que ellos se arrepientan y nos lleven a juicio. Luego podrá intentar hablar con su exesposo. Firmé los papeles. El abogado de Brad dijo, ok, legalmente están divorciados. Los términos están en las copias que les estoy dando a cada uno de ustedes. El incumplimiento de estos podría acarrear problemas legales más adelante. Bueno, eso es todo, señores. He repasado esta escena muchas veces en mi mente. 2 días después, abandoné la casa. Me inscribí en terapia y acondicioné un cuarto para mi hijo en mi nuevo departamento. Es horrible llegar a ese lugar los días que mi hijo está con su padre, no soporto el silencio. Trato de hacer horas extras y de ir a terapia, hago compras y trato de ocupar mi tiempo para no empeorar mi estado mental. Cuando mi hijo llega, trato de no hostigarlo. Al principio lo hostigué, pero la terapeuta dice que debo darle espacio. Le cocinaba comida que no podía acabar y creé un caos que me estaba alejando de él. Lo interrogaba sobre lo que su padre hacía. Casi pierdo la cordura. Brad me llamó para pedirme que viera a una psicóloga porque nuestro hijo ya no quería venir conmigo. Tuve que hacerlo porque podría perder los días que tenía con él. Logré estabilizarme un poco, lo suficiente como para que mi hijo se sintiera cómodo y seguro. Lo estaba haciendo bien, pero un día descubrí que mi hijo hablaba con una niña. Esa noche, su risa llegaba hasta mi cuarto. Como cualquier madre, decidí escuchar. Mi hijo habló de que la mamá de la niña los llevaría al centro comercial y luego mi esposo les daría alcance ahí. Volví a mi habitación. No estaba segura de lo que había escuchado, pero algo estaba pasando. Al día siguiente, jueves, le tocaba pasar los días con mi esposo. Dejé a mi hijo en el colegio y por la tarde salí temprano del trabajo con la excusa de un almuerzo con un cliente potencial. Fui a mi casa, dejé mi auto, tomé un taxi y le expliqué mi situación al conductor. Le dije que estaba en un juicio por la custodia de mi hijo y quería saber con quién mi esposo lo estaba dejando, y necesitaba que siguiera al auto que vendría a recogerlo a la escuela. El chofer me entendió y aceptó el trabajo. Estábamos estacionados 10 minutos antes de la salida. Mi hijo salió de la escuela y fue hacia una camioneta roja que yo no había notado. La camioneta dio media vuelta y pasó por nuestro costado. Era Jen, supongo que era su hija, y mi hijo. Los seguimos al centro comercial. Le agradecí al taxista, le pagué y se fue. Ellos fueron a almorzar y luego mi esposo llegó y le dio un beso en la boca a Jen. Me di media vuelta y regresé a mi casa, todavía tenía las llaves. Entré a la que fue nuestra habitación. Jen no se había mudado con ellos todavía, pero seguro pronto lo harían. Dejé todo como estaba y me fui. Solo quería saber si ellos ya vivían juntos. Sé que pude haber perdido los días que tenía con mi hijo si ellos revisaban las cámaras de seguridad, pero estaba desesperada. En la noche, llamé a Brad y discutimos. El almuerzo era grupal. Me di cuenta de que no solo estaban Jen y su hija, sino que había otras personas del equipo de trabajo de Brad, y ellos me reconocieron. Supongo que le dijeron a Brad que me vieron espiándolos. Le hice todos los reclamos a Brad, le lloré. Él dijo, debiste haberlo pensado mejor, Kim. Puedo hacer que pierdas 2 días con nuestro hijo. Por tu bien, te pido que te detengas. Luego me colgó el teléfono. Es un hecho que ellos formarán una familia. Última actualización. Hola, soy yo de nuevo, luego de 9 meses. Decidí darme un descanso de Reddit. Creo que es justo que reciban una última actualización de mi parte. Las cosas no han mejorado para mí, en lo personal. Mi hijo es el tema principal ahora. Él prefiere pasar más tiempo con su papá que conmigo. Hemos tenido algunas discusiones porque no he podido estar más tiempo con él. Algunos días está quedándose solo en casa hasta que yo llego y hago la cena. El tema es que acepté más responsabilidades en mi trabajo para estar más ocupada. Eso significa llegar 1 hora más tarde o casi 2 horas algunos días. He tratado de mover mis obligaciones para los días que mi hijo no está, pero me resulta difícil. Por eso mi hijo ahora viene a pasar conmigo solo 2 días a la semana y cuando lo hace, está pegado al teléfono hablando con la hija de Jen. Creo que está enamorado de ella.
No lo sé, pero yo creo que es así. Eso hace que sea más difícil que él quiera estar más tiempo conmigo. Mi hijo está creciendo y ahora quiere hacer deporte y verse bien. Es entendible, es adolescente. Por eso me mudé a un lugar más grande para que él tenga más espacio. En mi trabajo ya saben que me separé y, como siempre, las habladurías están a la orden del día. En cuanto a Rob, él está saliendo con una mujer de recursos humanos. La mujer también es casada. Para ser honesta, no me importa. Yo tengo mi propio infierno que apagar. En cuanto a Brad y Jen, por mi hijo sé que ella puede estar embarazada. Mi hijo no me ha querido confirmar, pero supongo que en unas semanas lo sabré. Ellos viven en la casa en la que yo viví con ellos. No tienen idea de lo que se siente saber eso. Ella duerme con mi esposo en la misma habitación en la que dormí con él. Es desolador, me deja sin esperanzas. No sé cómo describir lo que se siente en el pecho, es como una realidad paralela. Sé que ella ha cambiado todo en mi casa, los muebles, las habitaciones, la cocina, incluso ha cambiado la fachada y el jardín. Ha quitado mis rosas y puesto girasoles. Incluso tienen una mascota, algo que Brad nunca quiso tener. Yo misma he pasado por la calle y no reconocí mi casa. Pensé que les tomaría más tiempo borrarme, pero veo que lo han hecho muy rápido. He forzado a encontrarme con Brad, y cuando hemos estado cara a cara, no vi señal alguna de ira o alguna emoción mala en mi contra. Él está enamorado de Jen. Solo así puedo explicar que haya aceptado hablar conmigo unos minutos. Me trató como a una amiga con la que tuvo un hijo. Sé que está enamorado. Literalmente me dijo que ya no le importaba lo que yo había hecho. Me disculpé porque era lo que sentía que debía hacer. Necesitaba estar frente a él y decirle que lamentaba haber convertido nuestra vida y la de nuestro hijo en un infierno. Él miró al piso y dijo, Kim, eso ya pasó. Ahora debemos seguir adelante. Eso, en lugar de alentarme, me destrozó por dentro porque ahora sé que él estaba yendo en serio con Jen. Ya lo sabía, pero que él lo diga es otra cosa. Brad me dijo que debía seguir con sus compras y que Jen lo estaba esperando con los niños. Ok, le dije, no te detengo más. Él me dio un abrazo y dijo, Kim, ya deja ir todo lo que pasó. Luego se fue. Me sentí como una niña y él como mi padre. Salí del supermercado con un vacío en mí. Decidí esperar hasta que ellos salieran de hacer sus compras. Los vi salir sonrientes, subieron al auto como una familia, recosté el asiento para que no me vieran y me puse a llorar. Brad y mi hijo me dejaron atrás. No hay forma de que yo pueda competir en igualdad de condiciones con Jen. Las personas que han pasado por esto saben el vacío inmenso que se siente. No hay nada que llene el gran vacío que dejaron mi esposo y mi hijo. Sé que muchos en sus comentarios dirán que lo merezco. ¿Qué puedo decir? Ese es el precio que se paga por no arreglar los problemas cuando estos aparecen. Qué fácil es salir del matrimonio, no debería ser así. La infidelidad debería ser algo más difícil de hacer. Las mujeres tenemos tan fácil ser infieles, literalmente podría salir a la calle y decirle a un hombre, oye, ¿quieres intimidad conmigo? Y él diría que sí en un 98%. No hay día que no esté sentada en mi escritorio en mi trabajo y me diga, sí, jodí todo. Se supone que debía respetar mis votos matrimoniales. No sé qué más puedo hacer, no tengo ganas de regresar a mi departamento cuando mi hijo no está. Hay momentos en los que me siento mejor y hago planes para el futuro, pero luego de un rato estos planes se caen. Bueno, eso es todo. Ya no publicaré más. Gracias a todos por sus mensajes. Ustedes han sido parte importante de todo esto. Gracias a la persona que me dijo que lo peor que podía hacer era llenar de cosas a mi hijo y tratar que se volviera contra su padre. Si seguía con eso, lo hubiera perdido. Gracias a todos. Les deseo lo mejor. Kim. Gracias por ver el video, esperamos esta historia les haya gustado, ya activamos el botón de gracias. Puedes ayudarnos a mejorar la calidad de los videos con el botón de gracias. Si te gustó el video déjanos un me gusta, comparte y dinos qué opinas de esta historia.